Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio en usted que escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. El día de hoy ingresamos a tu espacio Consúltele a la Biblia y hoy nos centraremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 20. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al lugar donde se había criado, Nazaret, entró a la sinagoga y abrió el libro del profeta Isaías. Este es un momento muy interesante porque describe la misión, describe lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo. Sabemos que la obra máxima de nuestro Señor es su muerte en la cruz por nuestros pecados. Sin la muerte del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no habría posibilidad ni esperanza para el ser humano. Esa es su obra máxima que realizó nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a través de su ministerio, Él realizó obras de bien para cuantas personas Él pudo encontrarse, pudo tener contacto, pudo tener relación con ellas. Así que en este capítulo 4, del versículo 18 al 20, se describe la misión que Jesús realiza en el ser humano. Vamos a leer Lucas 4, 18 al 20. Dice, podemos leer desde el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es muy significativo este momento, ya que Jesús pronuncia estas palabras en el lugar donde se había criado. Aunque él había nacido en Belén, sin embargo, toda su infancia, toda su juventud la vivió en Nazaret. Y volviendo a este lugar, ya iniciando su ministerio público, que fue alrededor de los 30 años, nuestro Señor entró a la sinagoga y leyó el libro del profeta Isaías. Esto podemos encontrarlo en Isaías 61, 1 al 2. En ese capítulo se menciona lo mismo que Jesús leyó en aquella ocasión. Esta porción de las escrituras registradas en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento se referían al Mesías. Hablaban del Mesías, de su ministerio, lo que él iba a hacer. Y sí, apreciado que en esta hora nos escucha, nuestro Señor Jesucristo ha venido por usted, ha venido por mí. Sí, es interesante que toda necesidad que hay en este mundo, todo vacío que enfrenta el ser humano, sabemos a causa del pecado, esto lo repetimos continuamente en Noticia y Verdad, todo sufrimiento que se halla en esta tierra, la solución se encuentra en la persona de Cristo. Sí, se encuentra en la persona de Cristo, como hemos leído aquí. Todo aspecto, toda necesidad del ser humano de manera integral es suplida por nuestro Señor Jesús. Así que vamos a describir cuáles son estas necesidades mencionadas aquí, del cual el ser humano requiere sanidad, requiere salud, requiere salvación. Dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, nuestro Señor Jesucristo, así como el ungimiento, ¿no? Porque ungir significa untar con aceite. Los hombres destinados que el Señor elegía para ser ya sea sacerdotes, reyes,
profetas iniciaban su ministerio con esta ceremonia que era el ungimiento con aceite. Y esto representaba la presencia de Dios, el aceite al Espíritu Santo, de tal forma que cuando un rey, un sacerdote, un hombre dedicado al Señor era ungido, esto nos hablaba de la compañía, de la presencia de Dios en su vida. Y Jesús fue lleno del Espíritu Santo, como se menciona en los primeros versículos de este capítulo 4, lleno del Espíritu Santo. Jesús realizó su ministerio en dependencia de Dios, lleno, pleno del Espíritu Santo. Y dice a continuación, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Sí, y no solamente es pobreza material, sí, no solamente es pobreza material, sino que esa pobreza, esa carencia, esa dependencia que el hombre reconoce de Dios. Ya Jesús también en su Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, inicia diciendo estas palabras: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Sí, apreciado. El hombre necesita reconocer su necesidad espiritual, su bancarrota espiritual. Sí, apreciado. Cristo nuestro Señor ha venido para aquel hombre que está sufriendo. Sí, aquel hombre que sufre por distintas situaciones que la experiencia de la vida conlleva. Sí, hay quienes sufren por problemas familiares, por ejemplo. Un pobre espiritual es aquel que reconoce que necesita de Dios, reconoce que no puede vivir en esta vida independientemente de Dios. Esa es la actitud que Dios está esperando para obrar en su vida y en su corazón. Por eso las buenas nuevas del Evangelio nos hablan de la esperanza que todo hombre, toda mujer, quien quiera que sea, el sufrimiento que esté experimentando, puede hallar consuelo, puede hallar restauración, puede hallar paz con Dios. El principal problema del hombre, apreciado, es que el hombre se ha desconectado de Dios, ¿sí? Desde que Adán y Eva, nuestros primeros padres, se rebelaron contra Dios, desobedecieron al mandamiento de Dios, esta decisión ha afectado, ha arrastrado a toda la raza humana. Y todos, de alguna manera, como alguien dijo, venimos chancados, venimos magullados, hemos sido afectados. El sufrimiento ingresó a este mundo a causa de la separación de la criatura, del hombre, con su Creador. Así que Jesús, la persona de Cristo, viene para restaurar esta relación, ¿sí? Esta relación que fue rota y que trajo como consecuencias la pobreza espiritual, ¿sí? La situación en la cual se encuentra el ser humano. Esto simplemente podemos verificarlo, podemos corroborarlo con lo que vemos a nuestro alrededor. El sufrimiento, la condición espiritual y moral en la cual se encuentra el ser humano. Así que el Señor inaugura su ministerio buscando al profeta Isaías y lo lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Apreciado que en esta hora nos escucha, es bueno, es mejor reconocer nuestra necesidad de Dios. Sí, podemos decir que Él ha venido por los pobres espiritualmente hablando, los que necesitan de Dios, los que se reconocen a sí mismos necesitados de Él. Dice también más adelante en el versículo 18: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantado de corazón es un corazón destrozado, un corazón roto. Y esta es la experiencia de muchos, sí, de muchos de nosotros alejados del Señor antes de conocer a Cristo, sí. Venimos con problemas emocionales por distintas experiencias que la vida presenta. Algunos quizás experimentaron la separación, el divorcio en la familia, y esto quebranta el corazón en los hijos. Dice el Señor: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón.
Un quebrantado de corazón también puede ser aquel hombre que ha sido marginado de la sociedad por X razones, a veces una enfermedad, a veces incluso por provenir de un país extranjero y sufre, ¿no es cierto?, emocionalmente sufre en su interior por la marginación. El quebrantamiento de corazón puede venir por diferentes circunstancias, por diferentes experiencias. Como decíamos, todos de alguna u otra manera experimentamos el quebranto de corazón. Y queremos decirle, amigo, hermano también que en esta hora nos escucha, hay esperanza en una persona y esa persona es Cristo Jesús. Por eso su mensaje es integral, el mensaje de nuestro Señor es integral porque el hombre es un ser integral, ¿sí? El ser humano es alma, cuerpo y espíritu y Dios quiere tratar de manera integral con el ser humano. Dice más adelante, a pregonar libertad a los cautivos. En cierta ocasión nuestro Señor Jesús habló de la esclavitud en que se encuentran los seres humanos por causa del pecado, ¿sí? El pecado esclaviza. En cierta ocasión Jesús habló acerca del problema del pecado que afecta al ser humano. Muchas personas quieren salir de este gran problema. Muchos están a veces presos de la esclavitud de hábitos que destruyen sus vidas. Hoy mismo hay personas que son esclavas del juego, de la ludopatía, por ejemplo, que quieren salir pero no pueden porque el hábito los ha dominado. Otros son esclavos de la inmoralidad sexual. Prometen a la familia, a los hijos, salir de eso porque saben el perjuicio, el daño que ocasionan a sus seres queridos, pero no pueden. Son esclavos, están presos, no pueden salir de esas cadenas de esclavitud que el pecado hace en el ser humano. Me ha enviado, dice, a pregonar libertad a los cautivos. Queremos decirle que Cristo puede liberar al ser humano y eso lo podemos decir con toda seguridad. En cierta ocasión Jesús dijo, ahí usted puede leerlo en Juan capítulo 8 versículo 32, a los judíos que habían creído en él, dijo, si ustedes permanecieren en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Sí, apreciado, hay libertad en la persona de Cristo. Cualquiera sea el hábito que lo está esclavizando, que lo está oprimiendo, que usted no puede ser libre, hay libertad en la persona de Cristo nuestro Señor para hacerle un hombre nuevo, para hacerle una mujer nueva, para hacerle un hombre santo. Este es el ministerio que nuestro Señor Jesús vino a realizar entre nosotros. Dice, vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos también. Otro aspecto que destruye al ser humano es la ceguera espiritual en la cual se encuentra, ¿sí? Solo Jesús puede quitar las vendas de los ojos y dar vista. Ya nuestro Señor también en Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Esta es la experiencia de todos los hombres y mujeres que han puesto la fe en Cristo nuestro Señor. Es como si unas vendas se hubieran caído de nuestros ojos y ahora podemos ver bien la realidad, saber bien nuestra relación con Dios, cómo era nuestra relación antes de conocer a Cristo. Sí, muchos andábamos ciegos espiritualmente, incluso hablábamos mal de las cosas sagradas porque ignorábamos la verdad, estábamos ciegos. Pero nuestro Señor Jesús quiere quitar las vendas de sus ojos, quiere entrar a su vida por medio de su Espíritu Santo y darle vista y poder ver espiritualmente hablando, aunque usted tenga una vista buena, en buen estado, 20/20, como dicen los especialistas de la salud de los ojos, pero probablemente pueda estar ciego espiritualmente, sí, porque solo Cristo trae luz. En Juan capítulo 1 podemos leer también lo que el Señor menciona acerca de sí mismo. El apóstol Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sí, apreciado, solo Cristo puede alumbrar su vida, solo Cristo puede quitar las vendas de los ojos
y la condición en la cual se encuentra el ser humano sin Cristo es ceguera espiritual. Él vino a dar vista a los ciegos, dice el versículo 18, la parte final, a poner en libertad a los oprimidos. Sí, muchas personas también sufren la obra de Satanás mismo que los ha oprimido. ¿Cuántas personas han ingresado a los campos del espiritismo, a los campos de la brujería, a estos campos que Dios prohíbe claramente en su palabra, y han ingresado a la boca misma de Satanás, el diablo? Sí. Estas prácticas espiritistas, estas prácticas en que de repente en desesperación el ser humano ha acudido, porque sí, este mundo que está dominado por Satanás, el diablo, ofrece también salida de los problemas, pero salida de los problemas en la persona y en el lugar equivocado. Usted puede ver, incluso nuestra ciudad misma, en el Cusco, está llena de ofertas de espiritismo, de chamanería, de brujería, queriendo dar solución a los problemas que el hombre tiene. Les ofrecen libertad, pero finalmente están cayendo en la misma boca de Satanás, el diablo. Pero en Cristo nuestro Señor hay libertad a los que están oprimidos también por este mal que aflige a muchos. Sí, cuántas personas en su desesperación han acudido a personas que incluso han abusado de ellas, se han aprovechado de ellas, le quitan el dinero prácticamente con engaños, ¿no es cierto? Y hasta han habido abusos de estas personas que ofrecen con poderes espirituales, y obviamente no vienen de parte de Dios de ninguna manera, sino que el enemigo tiene poder también, pero su poder finalmente trae maldición, trae consecuencias destructivas para el ser humano. Así es que nuestro Señor Jesucristo es la esperanza para cada uno de nosotros, apreciado. Nadie tiene por qué quedarse al margen, y si usted se queda al margen es por su decisión, es por su orgullo, por no reconocer que es un pobre espiritualmente, que necesita de Dios, y todos los necesitan. Todos necesitan a Cristo nuestro Señor. Así que en esta hora queremos invitarle a que usted se acerque a Cristo Jesús, que ha venido para obrar en la integralidad que es el ser humano, en cada área de su vida. Si es un problema, ¿no es cierto?, emocional, el Señor Jesús viene a sanar a los quebrantados de corazón. Si es un problema producto por obra de Satanás, por habernos metido e ingresado a áreas espirituales, sea voluntariamente o que otros de repente, a veces han habido niños, niñas que han nacido en ambientes así, donde los padres han practicado actividades espiritistas contrarias a lo que el Señor dice en su palabra. En el libro de Deuteronomio dice claramente, Deuteronomio 18, la advertencia de Dios contra estas prácticas que hacen daño al ser humano. Dice el Señor en su palabra en Deuteronomio capítulo 18, vamos a leer versículo 9 en adelante: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Sí, el juicio sobre estas naciones cananeas vinieron porque la práctica de estas naciones era precisamente estas: la hechicería, la adivinación, el sacrificio de niños para ídolos, para estos dioses y divinidades cananeas, lo cual esto Dios abomina, apreciado. Pero mucha gente, consciente o inconscientemente, incluso se han criado en estos ambientes. Y están oprimidos, como dice la palabra del Señor ahí claramente, a pregonar libertad a los oprimidos. El Señor puede liberarle, apreciado, a dar libertad a los oprimidos. Cristo nuestro Señor es la luz, Él puede sacarle de las tinieblas. Así es que
Así inicia nuestro Señor su ministerio leyendo esta porción del libro de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Hablando del beneficio que Él le quiere dar, apreciado. Pero esto inicia reconociendo su necesidad de Él. Acuda a Cristo cuanto antes. No deje que pase el tiempo. No que el orgullo y la arrogancia no sea el obstáculo para que usted se acerque a Cristo. Todos necesitamos de Él. Por eso el llamado de Dios para el ser humano es que se vuelva a Él, es que se arrepienta. Nuestro Señor le espera con los brazos abiertos. Dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Usted, apreciado, no tiene por qué quedarse al margen. Es interesante porque en el libro de Isaías, que no es mencionado aquí en Lucas capítulo 4, habla también el día del juicio, de la venganza. Y Jesús no lo leyó al principio de su ministerio, aunque es una gran verdad. En Hechos 17, 31, 32, habla claramente de que nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez y ha de hacer justicia, ha de juzgar al ser humano. Y usted no tiene por qué quedar expuesto al juicio de Dios si se mantiene en sus pecados. Dios le llama al arrepentimiento. Dios quiere que usted se vuelva hoy. Si usted decide quedarse al margen, entonces no será porque Dios lo quiere, no, sino porque usted decide. Por eso dice el Señor en su palabra claramente: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Acude a Cristo nuestro Señor. Él te ama. Es la esperanza para todo problema y situación que nosotros enfrentamos. El primer y gran problema del hombre no son los sociales, son primero el problema del pecado, y que solo Cristo puede dar solución. Y por eso murió por ti, cargó por ti los pecados en sí mismo. Por eso acércate a Cristo Jesús, reconócele como Señor y Salvador hoy mismo. Puedes orar así, decirle: Señor Jesús, gracias porque me amaste, gracias porque moriste por mí en la cruz, gracias porque tú puedes sanar mi corazón, gracias porque tú puedes libertarme del poder del pecado que me esclaviza, gracias porque tú, Señor, eres mi esperanza. Sé mi Salvador, sé mi Señor hoy. Te recibo en mi corazón, abro las puertas de mi corazón. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos compartido esta porción muy importante. Léalo usted en casa. Lucas 4:18, Isaías capítulo 61, versículos 1 al 2. Que el Señor les bendiga. Continuamos con Noticia y Verdad.